Hola, buenas noches. De nuevo con ustedes, su servidor, para quien no me conozca, soy Jorge Alfredo Clemente Pérez. El día de hoy, 29 de octubre del 2004, de nuevo para compartir algunos temas de interés a fin de interactuar sobre cuestiones que al final del día a todos nos conciernen. Antes de iniciar, como siempre, les hago una invitación para que puedan, si gustan, seguirme en Instagram como clementeperez.jorge, en X, antes Twitter, como @clemente_jorge, y en YouTube como @clementeperezjorgealfredo. Y el día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de el proyecto de sentencia para resolver la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que propone el ministro González Alcántara Carrancá. Y en principio debemos iniciar diciendo que es una resolución inaudita. Eso nos da pie a poder hacer varios comentarios sobre ella. Al menos el proyecto es un proyecto bastante difícil de comprender, primero por la persona que realiza el proyecto y la intención de someterlo a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio pareciera un proyecto bastante cuesta arriba, por decirlo menos, es decir que la argumentación y fundamentación en la que se sustenta son bastante cuestionables, y no quisiera o más bien no podría quizás expresar toda la serie de dudas a que mueve el proyecto de manera integral, porque son tan diversas las cuestiones que enfoca de un modo diferente a los precedentes que existen y en general a la teoría y a la doctrina constitucional, que es necesario ir revisando más bien por etapas o por secciones este proyecto para poderlo llegar a comprender correctamente, porque toca asuntos de una gran trascendencia. Vamos a iniciar primero con un contexto general. Ya sabemos que esta acción de inconstitucionalidad fue propuesta por diversas entidades públicas, como lo son los partidos políticos, algunas legislaturas de otros estados de la República, contra la reforma que propone la reestructura del Poder Judicial Federal y la elección de los ministros, magistrados y jueces federales, que ya es prácticamente una reforma a la Constitución que se encuentra vigente. Y no obstante ello, la Constitución prevé las acciones de inconstitucionalidad como un medio de control constitucional al que tienen derecho algunas instituciones para poder contrariar algunas cuestiones fundamentalmente relacionadas con las reformas o con los conflictos que existen entre leyes ordinarias y normas fundamentales, cuando estas son reformadas o cuando hay un conflicto en la interpretación de unas y otras. Pero nunca habíamos visto que estas acciones de inconstitucionalidad resultaran procedentes para analizar el contenido de la propia reforma constitucional, confrontándola con otras normas constitucionales, porque en definitiva es bastante difícil poder llegar a establecer que resulta inconstitucional algo que es constitucional. O sea que si una reforma ya es constitucional, difícilmente puede resultar inconstitucional. Esto ya de por sí llama a hacer
un ejercicio de razonamiento lógico poco ortodoxo, poco lógico. Y esta circunstancia nos va a hacer tratar de ir viendo poco a poco cómo logró o de qué manera intentó lograr articular los razonamientos suficientes para poder establecer que la Corte tenía jurisdicción y capacidad para poder pronunciarse sobre una reforma que ya fue aprobada por el constituyente permanente, es decir, por el soberano. Entonces, en un primer momento lo que tendremos que analizar es qué razonamientos utilizó el ministro para poder en su proyecto establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era competente para poder revisar la constitucionalidad de una norma constitucional, porque ya hemos comentado que una norma constitucional es la expresión de la voluntad del pueblo, y siendo la expresión de la voluntad del pueblo, que es el poder constituyente, pues ninguno de los poderes constituidos puede ejercer jurisdicción sobre una decisión de esa naturaleza, porque al final del día el pueblo es el soberano y el soberano puede hacer en su constitución lo que quiera. Para poner un ejemplo, digamos, comprensible, quizás digamos que demasiado sencillo, pero útil para el caso, pues si nosotros somos dueños de una casa, cualquier reforma que se haga en esta casa pues tiene que pasar por la voluntad de nosotros, porque somos los dueños. En el caso concreto aquí la casa sería la Constitución y los dueños sería el pueblo. Por lo tanto, el pueblo es el único que puede reformar su casa en términos de lo que su voluntad desee. Y sobre esta construcción de las reformas, pues los ingenieros, arquitectos, los albañiles, el maestro de obras y toda la demás gente que se involucra en esta reforma son instrumentos para llevar a cabo esa voluntad soberana a su destino final, es decir, la reconstrucción, pero no tienen facultades de decisión. Y en este caso los poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial son poderes constituidos, es decir, son parte de esa gran obra, o de esa gran obra construida por el pueblo a través de su constitución. De modo entonces que cualquier reforma constitucional que provenga de la voluntad del pueblo no puede ser sancionada ni puede ser sujeta a la jurisdicción de alguno de los poderes constituidos, porque sería tanto como permitir, por ejemplo, que el conserje o el arquitecto o el ingeniero o el maestro albañil tomara decisiones respecto de cómo debe ir una recámara, un baño, un garage de nuestra casa. Entonces, para hacerlo sencillo y comprensible, esto es básicamente el símil que podríamos aplicar. Entonces, ¿cómo logró o cómo intentó articular algún argumento válido el ministro para poder decir que el Poder Judicial Federal, o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía facultades para revisar la constitucionalidad de una norma? Pues resulta ser que cuando funda o intenta fundamentar en la ley la competencia de la Suprema Corte para poder revisar una reforma constitucional, él invoca el artículo 105, fracción 2 de la propia Constitución Federal. Pero si leemos el artículo 105, fracción 2, vemos que no hay facultad expresa de la Corte para revisar una reforma constitucional. De hecho, nunca es sabido desde el dominio público que no hay esa facultad. Entonces sería interesante ver qué fue lo que él reflexionó. Y él, al citar el artículo, dice, el artículo en general, en particular, dice, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocerá, en términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes. Y dice la fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Una norma de carácter general y esta Constitución. Ese es un primer, vamos a detenernos en este primer párrafo. Dice,
sí, el 105, fracción segunda, dice que la Corte tiene facultades para conocer de acciones de inconstitucionalidad. Correcto, esta es una acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Este es el primer problema que existe. Las acciones de inconstitucionalidad no son procedentes para resolver una posible contradicción entre dos normas constitucionales, sino entre una norma constitucional y una norma general. ¿A qué se refiere la Constitución cuando habla de normas generales? Pues habla de las normas que emite el Congreso de la Unión en su ejercicio cotidiano legislativo, que son las conocidas como normas ordinarias, que están ratificadas en el artículo 133 de la Constitución, donde se establece que las normas constitucionales, junto con las normas emanadas de la propia Constitución, más los tratados internacionales debidamente ratificados por el Senado y aprobados por el presidente, o al revés, firmados por el presidente y ratificados por el Senado, serán ley suprema de la nación. Entonces, estas leyes ordinarias no son iguales a las normas fundamentales. Las normas constitucionales son normas fundamentales. Esa es la diferencia entre una norma ordinaria y una norma fundamental. La diferencia sustantiva es que las normas fundamentales provienen de la voluntad del soberano y requieren de un órgano distinto al del Congreso de la Unión. Requieren de un órgano que se conoce como constituyente permanente. Ese órgano se integra además del Congreso de la Unión, con todas las legislaturas de las entidades federadas del país. Es decir, es una superasamblea que se integra con el Congreso de la Unión, diputados y senadores del Congreso de la Unión, más los diputados de todas las entidades de los congresos, de las legislaturas de todas las entidades federativas. O sea, es una superasamblea a la que se le conoce como Congreso Constituyente Permanente, y su única finalidad es reformar la Constitución, y se supone que son la expresión soberana del pueblo, porque precisamente por eso no solamente la votan los miembros del Congreso de la Unión Federal, los diputados, senadores federales, sino también los diputados de las legislaturas de los estados. En cambio, las leyes ordinarias o normas generales, como se les conoce, solamente las votan y las conocen y las articulan a través del ejercicio de la democracia indirecta los diputados y senadores federales. Son las normas federales. Entonces, cuando existe una contradicción entre una norma general, es decir, una ley federal ordinaria, X, que solamente votó el Congreso de la Unión, y hay una contradicción con la norma constitucional, porque esta norma federal puede contrariar a la Constitución, entonces se puede instaurar una acción de inconstitucionalidad para efecto de que se declare inválida la norma ordinaria, obviamente, porque está contrariando a la Constitución, no la Constitución porque contraria a la norma ordinaria, porque en la supremacía constitucional la norma constitucional tiene mayor jerarquía que cualquier otra norma que existe, incluidos los tratados internacionales. Lógicamente, entonces, cuando se confrontan una ley ordinaria con una ley fundamental, pues lógicamente la que está en tela de juicios, la vigencia o la validez de la norma ordinaria, no de la constitucional, porque nadie puede juzgar o puede ejercer jurisdicción sobre una norma constitucional. Entonces, la acción de inconstitucionalidad sirve fundamentalmente para que en caso de que efectivamente la ley ordinaria riña o contravenga alguna disposición constitucional, pues sea declarada inválida la norma federal, no la norma fundamental, no la constitucional. Pero aquí el ministro hace un razonamiento diciendo semántico, es decir, de lo que se debe entender por general, por ley general, para decir que pues también las normas constitucionales son generales. O sea, si el artículo 105 constitucional dice que las acciones de inconstitucionalidad sirven para dirimir contradicciones entre una norma de carácter general
y las de esa Constitución, pues también las normas constitucionales son generales. Pues claro que son generales, porque las normas, la generalidad de una norma es una característica intrínseca de cualquier norma jurídica. O sea, todas las normas jurídicas son generales, impersonales y abstractas. Son características que toda norma jurídica debe tener en sí. Claro, lógicamente, la norma fundamental pues también goza de esa característica. Es tan general como una ley ordinaria. Pero el espíritu de la fracción segunda del ciento constitucional se refiere a las leyes generales y se refiere a ellas como leyes generales en términos de leyes ordinarias, como lo establece y se corrobora a través de la lectura integral de la Constitución y del 133 en particular respecto en relación a este 105 fracción segunda. Entonces, de este modo, nosotros debemos entender que cuando la Constitución dice que las acciones de inconstitucionalidad sirven para dirimir contradicciones entre una norma de carácter general con una norma, con una de esa Constitución, lo que prácticamente está sosteniendo es que las acciones de inconstitucionalidad solamente proceden cuando hay una controversia entre la validez de una norma ordinaria contra una norma fundamental vigente y no, pues, o sea, para que también puedas declarar inválida una norma constitucional, porque la Corte no tiene facultades ni tiene jurisdicción sobre una norma constitucional. Sobre la norma constitucional nadie tiene jurisdicción más que el propio pueblo. Cuando el propio pueblo la quiere cambiar, modificar o reformar o abrogar, pues lo hará. Pero es el pueblo a través del constituyente permanente, tal como está expresado actualmente en el artículo 135 de nuestra Constitución, de las disposiciones de las que ya hemos hablado en las entregas anteriores, y para no aburrirlos no quiero volver a regresar a esos temas. Vamos a dar por sentado nada más que el fundamento que utiliza el ministro para darle competencia a la Suprema Corte de Justicia a efecto de poder revisar la constitucionalidad de la propia Constitución, pues es incorrecta, por decirlo menos es bastante poco lógica y técnica, porque el artículo 105, fracción segunda, no está diciendo de ninguna manera, y es una interpretación bastante ligera y además muy inapropiada para un ministro, pensar que porque el texto de la fracción segunda del artículo 105 establece que las acciones de inconstitucionalidad proceden cuando tengan por objeto plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general que se está refiriendo a las normas ordinarias y la Constitución, pues se puede enderezar esta acción de inconstitucionalidad. Sí, pero nunca dice que cuando haya o cuando se tenga que revisar el contenido de una norma constitucional en sí misma y no confrontada contra otra ley ordinaria. Esto significa entonces que en realidad la interpretación es bastante corta y yo diría también que muy desafortunada. El fundamento del artículo 105, fracción segunda, también se sostiene en el inciso D de esa misma fracción, que ya establece básicamente en qué término y quiénes pueden proponer o interponer las acciones de inconstitucionalidad. Que esto el inciso D y el inciso F. Pero el inciso D dice que quienes pueden proponer, entre otros, las acciones de inconstitucionalidad son el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano, o sea, por el propio legislativo de la entidad federativa correspondiente, por lo tanto no sirve para el caso concreto. Y el inciso F de esa misma fracción establece los partidos políticos, o sea que también los partidos políticos pueden promover las acciones de inconstitucionalidad con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigentes nacionales en contra de leyes electorales federales o locales. Y entonces, válido también de esta frase, que se encuentra en el inciso F de la fracción segunda del artículo 105 que estamos comentando,
El ministro establece que se trata de una ley electoral. O sea que la reforma constitucional se trata de una ley electoral y que por ser una ley electoral, federal o local, pues le concierne a los partidos políticos poder instaurar una acción de inconstitucionalidad. Esto es falso y es maniqueo, porque en términos generales esta fracción o este inciso de la fracción segunda se refiere a aquellos temas electorales en donde hay un interés jurídico de los partidos políticos. ¿En qué elecciones tienen interés jurídico válido para poder ejercitar cualquier acción los partidos políticos? Pues en las elecciones en donde participan los partidos políticos. Para que yo pueda ejercitar una acción frente a los tribunales tengo que tener legitimidad, es decir, tengo que tener un interés jurídico, tengo que pedir una causa de pedir, porque esa norma o ese acto me está afectando directamente a mí. Yo no puedo pedir el divorcio de mi hermana, ¿verdad?, con su esposo, porque me parece que eso hacen una mala pareja, porque no tengo interés jurídico, no hay legitimidad en lo que yo estoy pidiendo, porque no tengo una causa de pedir. El matrimonio es entre ellos dos, y si yo soy un tercero ajeno, por mucho que me parezca inapropiada la relación, pues yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces no hay legitimidad y no hay interés jurídico. Los partidos políticos, si bien es cierto que tienen la posibilidad de ejercitar las acciones de inconstitucionalidad en temas electorales cuando se trata de leyes federales o locales, que no es el caso porque es norma fundamental, obviamente es federal, pero es de una envergadura diferente porque es una norma constitucional, no se refiere a las normas constitucionales. Este inciso se refiere a las leyes federales en materia electoral, las que regulan en todo el país las elecciones. No se refiere a las normas constitucionales. No obstante, el ministro, empeñado en tratar de hacer caber la acción por parte de los partidos políticos, establece que a su juicio se trata pues, también de una norma federal. La constitucional también puede ser considerada como una norma federal y consecuentemente los partidos políticos tienen acción para poder ejercitar la inconstitucionalidad, pero eso no es verdad. Y no es verdad porque ese inciso se refiere específicamente a las leyes federales. En primer lugar, esta es una ley constitucional, no es una ley federal. Y en segundo lugar se refiere básicamente a que hay interés jurídico de los partidos políticos cuando ellos intervienen en esas elecciones. Y claro, la disposición constitucional es genérica porque los partidos políticos intervienen en prácticamente todas las elecciones. Pero en este caso no. La reforma constitucional prohibió a los partidos políticos expresamente su participación en las elecciones a los candidatos de magistrados, ministros y jueces federales. Hay una prohibición expresa en la reforma constitucional, que significa que los partidos políticos no pueden participar, no pueden intervenir. Hay prohibición expresa, ni siquiera es que haya sido omiso la reforma constitucional, no es omisa. Les prohíbe a los partidos políticos intervenir en esas elecciones. Eso significa que en estas elecciones no tiene interés jurídico un partido político porque no participa en estas elecciones y consecuentemente no tiene causa de pedir, lo que se conoce normalmente como legitimidad ad causam. O sea, no tiene razón, no hay afectación, no le afecta para nada el hecho de que se lleven a cabo estas elecciones porque en estas no participa, y si no participa, por lo tanto, tampoco tiene un motivo para poder ejercitar una acción de inconstitucionalidad que solamente puedes ejercitar si tienes la legitimidad, si tienes derecho subjetivo de poder ir ante los tribunales y decir esta reforma me afecta directamente por tales y tales circunstancias y yo considero que es inconstitucional. Pero además se tendría que tratar de una norma federal y no es el caso. No se trata de la Ley Federal de Elecciones, o sea, la Ley Federal Electoral. Se trata de una norma constitucional. Por lo tanto, tampoco esta disposición es suficiente para poder establecer la competencia que supuestamente el ministro pretende darle a la Corte para poder entrar al estudio de las acciones de inconstitucionalidad. Es una acción de inconstitucionalidad no cabe promovida por un partido político
Pues porque no cabe en ninguna de las hipótesis que están previstas en la Constitución, a pesar de que él, tratando de hacer una interpretación muy extensiva del 105, fracción segunda, incisos D y F, pretenda tratar de hacer creer, con esos razonamientos que establece, que pues la norma constitucional pues es tan general como son las leyes federales o las leyes ordinarias, y también es tan federal como cualquier otra ley ordinaria que rija en la federación. Pues es verdaderamente es un argumento confuso, es un argumento incorrecto, porque la doctrina establece con toda claridad cuáles son las normas que tienen mayor jerarquía, y no hay mayor jerarquía que la norma constitucional. Por eso se llaman normas fundamentales, y las normas fundamentales no son iguales a las normas ordinarias, y las normas ordinarias no son iguales a las normas reglamentarias, y las normas reglamentarias no son iguales a las normas secundarias. O sea, toda esta diversidad de tipos de normas fundamentalmente tienen que ver de manera sustantiva en cuáles normas tienen prevalencia sobre las demás, tienen jerarquía sobre las demás. Esto hace que un régimen jurídico nunca sea asistémico. Pertenece a un sistema jurídico nacional en donde unas normas regulan los principios básicos, que son las normas fundamentales que están en la Constitución, y de ellas derivan otras normas que se llaman normas ordinarias, y de estas derivan otras normas que se llaman leyes secundarias, y de estas derivan otras normas que se llaman leyes reglamentarias, etc. Y esto hace entonces que el sistema funcione correctamente, porque no hay contradicción ni hay confrontación en la aplicación de las normas, porque unas están regulando a las otras, de manera que una no puede contrariar a una norma superior. Y en este caso la norma superior es la constitucional. Y después, al final del día, o sea, lo que pretende plantear es que la competencia de la Corte está motivada porque se planteó, según él, la posible contradicción entre una norma general, que se refiere a la norma constitucional, contra una norma de la Constitución Federal. Pues no, en realidad lo que está haciendo el ministro es pretender que la norma constitucional es una norma federal, y eso obviamente sí lo es, pero no en el sentido de permitirle la competencia a la Corte para poder revisar el contenido de una norma constitucional. Una norma constitucional obviamente es de validez federal, pero eso no significa que no sea una norma fundamental y que no pueda ser perfectamente diferenciada de una norma ordinaria. En esa medida, entonces, no puede ser comparable una norma fundamental que requiere de la participación del Congreso Constituyente permanente a una norma ordinaria que simple y llanamente solo requiere la participación del Congreso de la Unión, y por eso son diferenciadas y por eso se les piden requisitos distintos. Y además, en unos casos procede la acción de inconstitucionalidad, que es contra leyes federales, y no procede contra el contenido de las normas constitucionales, y de eso hay incluso varios precedentes que la propia Corte ha resuelto en diversas acciones de inconstitucionalidad. Esta circunstancia además llevó al ministro a declarar procedente la acción de inconstitucionalidad, cuando ya sabemos que las acciones de inconstitucionalidad no proceden contra disposiciones constitucionales. ¿Qué significa la procedencia? Para poder entender hasta dónde llega el razonamiento del ministro. La procedencia de un recurso o de un juicio o de un medio de control constitucional depende fundamentalmente de la idoneidad y la viabilidad que ese recurso, ese juicio o ese medio de impugnación tienen para poder resolver lo que se va a plantear ante el órgano que debería ser competente. Entonces, si como partido político no hay legitimidad, porque no hay interés jurídico
del partido político, en la medida en la que no se trata de elecciones en donde vaya a participar los partidos políticos, en donde incluso tienen prohibida la participación, pues lógicamente tendría que haber resultado improcedente. Y tendría que haber resultado improcedente primero porque ya dijimos que contra disposiciones y el contenido de las normas constitucionales no cabe, no hay ningún órgano que pueda enjuiciarlas porque provienen del pueblo, o sea, del soberano. Y segundo, porque las acciones de inconstitucionalidad no contemplan la posibilidad de que puedan enderezarse en contra del contenido material de una norma constitucional, por mucho que se trate de volver un galimatías, una explicación tan sencilla y una interpretación tan fácil del texto constitucional. Esto, lógicamente, se nota en el proyecto. Quienes puedan hacerlo, les recomiendo que lo consulten en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está el proyecto. Traten de leerlo. Son muchas páginas, pero en realidad vayan a lo sustantivo. No se entretengan en toda la paja que existe. Vayan a los razonamientos fundamentales y van a advertir cómo le cuesta razonar cuesta arriba al ministro. O sea, qué difícil es estructurar un argumento cuando es cuesta arriba, cuando no es sencillo, cuando está completamente reñido con la lógica y cuando pretendes darle una interpretación meramente semántica a un término científico jurídico. No es lo mismo actor de cine que actor en un juicio, ¿verdad? Si yo le quiero dar la misma interpretación semántica al actor, que es el profesional del histrionismo, es muy distinta a llamarle actor la persona que ejerce una acción y que es el que demanda, o sea, el demandante en un juicio. Entonces, cuando nosotros entre abogados en el argot jurídico, la doctrina habla de actores, habla de aquellos que han ejercido su acción y por lo tanto son los demandantes. Pero cuando hablamos en un lenguaje vulgar de un actor, pues seguramente vamos a entender el que aparece en el cine, en una película, o el que al final del día es un profesional del histrionismo. Y el lenguaje por eso tiene terminología y por eso tiene una acepción que también es, digamos, normal. La acepción lingüista normal, común, vulgar, es una, y la terminología, que es técnica, científica, esa tiene una acepción distinta. Entonces, vuelvo a repetir, no es lo mismo actor dicho en un contexto que actor dicho en otro contexto. Por eso tampoco puede el ministro alegar que se debe entender por ley general lo mismo semánticamente que terminológicamente. Una ley general, semánticamente, pues es que es para todos. Sí, pero la Constitución no se refiere en esos términos. Habla de la ley general en el sentido de que es una norma ordinaria. Y cuando habla de la norma constitucional, habla de que es una norma fundamental, de la mayor jerarquía, de supremacía. Por lo tanto, no puede comparar una norma ordinaria con una norma constitucional solo por este tipo de argumentos falaces para tratar de establecer que la generalidad lo mismo es para una, para otra, y la competencia federal de las normas constitucionales son los mismos de las leyes federales que de la Constitución. Pues claro que sí, pero a la hora de aplicarlas es muy diferente aplicar una norma federal que una norma constitucional. Una norma general son todas. Al final del día ya he dicho antes que la generalidad es una característica esencial de las normas jurídicas en términos generales. Y dije, además, que por lo difícil que es articular un argumento cuesta arriba, porque en su misma narrativa, durante su argumentación, él mismo reconoce que existen varios precedentes en donde la Suprema Corte de Justicia ha resuelto en otras acciones de inconstitucionalidad que efectivamente la Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre el contenido de las reformas constitucionales. Y para ser más exacto, voy a leerles textualmente lo que el propio proyecto dice, o sea, lo que el mismo ministro asienta en su proyecto. Dice: esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no soslaya que en los recursos de reclamación 8-2016 y 9-2016
derivados de las acciones de inconstitucionalidad 15-2016 y 17-2016 respectivamente, así como en la acción de inconstitucionalidad 168-2007 y su acumulada 169-2007, se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que, tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional, aun si versaba sobre la materia electoral, no podía ser considerada como una ley federal para efectos de lo dispuesto en el artículo 105, fracción 2, inciso F de la Constitución Federal. Es decir, él mismo reconoce que existen varios precedentes ya resueltos por la propia Corte, declarando improcedentes los recursos, las acciones de inconstitucionalidad en casos prácticamente idénticos, y el razonamiento es perfectamente aplicable. Sin embargo, dice que él considera que ese criterio debe cambiarse, y debe cambiarse, dice, porque algunas normas constitucionales pueden ser tratadas como normas federales. Ese es un verdadero disparate. Nunca una norma constitucional puede ser tratada como una norma federal, porque unas provienen de un legislador ordinario y otras provienen del constituyente permanente, porque unas son leyes ordinarias y otras son leyes fundamentales, porque unas son consecuencia de la democracia indirecta a través del ejercicio parlamentario de los diputados y senadores, y la otra es la voluntad del soberano a través del constituyente permanente. Y así no pueden igualarse en su tratamiento de ninguna manera. Voy a tener que dividir el contenido de esto porque en realidad son muchos los aspectos. Les ofrezco otra entrega en breve. Gracias, buenas noches. 28 de octubre de 2004. Abrazo fraterno a todos.